de Carlos Samayoa Lizárraga. Posteriormente publicó artículos en las revistas americanas National Enquirer. Después dedicó más de 10 años al periódico Excelsior bajo la dirección de Julio Scherer García. Descanse en paz, Emilio Rodrigo Viale Fiestas. Bueno, pues eso es parte de ello, pero también tenemos que hablar de un personaje singular, y por eso del periódico Crónica del Metro quiero mencionar este personaje que es un caso único. Yo no sé si será en el mundo, pero en México sí. Más de 28 años como cremador del Instituto Mexicano del Seguro Social, y dice, el diablo se jubila, dice el artículo principal. José Antonio Camacho es pionero del servicio de cremación del Instituto Mexicano del Seguro Social, encargado del crematorio del velatorio 18 del Instituto en el Estado de México Oriente. La temperatura para cremar alcanza los 1300 grados centígrados, lo que obliga a usar un traje aluminizado. Lo que más le golpea a sus sentimientos es hacer un trabajo con los bebés, dice a Crónica. José Antonio Camacho ama la vida porque a diario ve a la muerte y crema a aquellos que tuvieron una vida muy particular. Dice, se acostumbró a sentir la rigidez de un cuerpo, a tocarlo sin miedo, pero con respeto para poder acomodarlo en la plancha y el entorno del horno. Bueno, es verdaderamente interesante haber leído este pequeño artículo en donde él habla. Imagínense ustedes en 28 años, amigos, cuando dice, el diablo, dicen que es el diablo mayor, y durante el último cuarto de siglo ha acumulado en su haber alrededor de 30,000 cremaciones. Bueno, esto es verdaderamente sorprendente, y una historia que fue publicada en el periódico Crónica del Metro. Y pasamos ahora a hablar del licenciado Enrique Peña Nieto, que le faltan unos cuantos días, menos de 80 días, para dejar el gobierno después de cumplir 6 años en el gobierno de México. Hechos demuestran la transformación profunda, rezagos y retos pendientes, afirma. Evalúenme con cifras verificables. Enrique Peña Nieto. Y nos habla precisamente el presidente en el momento del 6º informe de gobierno que mencionó él el 1 de septiembre. El mandatario estuvo acompañado en Palacio Nacional por legisladores, gobernadores y empresarios. El artículo correspondiente que habla Daniel Venegas y Lorena López nos dice: los hechos demuestran que fue la transformación profunda de México durante 6 años. Peña Nieto vuelve a repetir, evalúenme con cifras verificables. Admite que hay rezagos y desafíos pendientes y que no alcanzó el objetivo de recuperar la paz y la seguridad en todo el país. Pero resalta también que hay resultados tangibles. El mandatario destacó la estabilidad política, social y económica, así como la inflación más baja para su sexenio desde hace poco más de 50 años. Y dijo, este es el sexenio del empleo y de la recuperación del salario mínimo. El siguiente gobierno le entregaremos un país con importantes fortalezas. 6 gobernadores le hicieron el vacío. Quiero decir con ello que no asistieron a la presentación del 6º informe del presidente en Palacio Nacional. En contraste, los empresarios estuvieron presentes en el acto, la familia presidencial emocionada hasta las lágrimas. Ya hasta clavillazo entró a nosotros, dijo Fernández Noroña al referirse al priista Enrique Ochoa. Bueno, de todo pasa con el señor, ahora senador, diputado Fernández Noroña. Y dice también, en noviembre se llegará a los 4 millones de empleos creados en el sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto. En el mes de agosto, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya tuvo registrados 114,189 nuevos empleos creados, de modo que para noviembre se alcanzará la cifra de 4 millones de empleos generados durante la administración, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Pero también vamos a ver algunos de los elementos anexos del gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto. Y dice, hablando de la esposa del señor presidente, inaugura Angélica Rivera Centro para Personas con Discapacidad Visual en Puebla. Al inaugurar el Centro Atención Integral para Personas con Discapacidad Visual en Puebla, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF,
nacional, Angélica Rivera de Peña, destacó que hoy el DIF es más fuerte, grande, moderno y sobre todo mucho más cercano a nuestra gente. La presente administración con personas con discapacidad, Rivera de Peña, cumplido el compromiso. Hoy el DIF es fuerte, grande y moderno, según comentábamos hace un momento. ¿En dónde estuvo? Pues en Puebla, sobre todo Angélica Rivera de Peña, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF, tras la inauguración del Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad Visual de Puebla. Pero ahora vamos a algunas noticias inquietantes, amigos, y debemos hacer un resumen de lo que pasa. El periódico Reforma publicó en su revista semanal, que se llama Reforma, Forma y Fondo, el Vértigo Horizontal, habla de las fiestas patrias y sobre todo los viajes del presidente Enrique Peña Nieto, 66 giras con 42 países visitados y costaron nada más y nada menos que 250 millones de pesos en viajes al exterior. Al final de su mandato, Enrique Peña Nieto habrá gastado el doble de sus antecesores en viajes al extranjero. Viajó a 42 países, casi siempre acompañado de familiares y invitados especiales. Bueno, pues este es algo de lo que sucede permanentemente, pero nunca se había dado este dispendio de una manera, al grado tal que en uno de los viajes el presidente pues llevó cerca de más de 150 personas. El presidente Enrique Peña Nieto cerrará su sexenio con más de 250 millones de pesos gastados en viajes internacionales. Hasta el momento, el primer mandatario ha realizado 66 giras por el extranjero, tocando 42 países, 18 de ellos en más de una ocasión, y al menos una tercera parte de esos recorridos fuera de México estuvo acompañado de su esposa Angélica Rivera y algunos de sus hijos. Entre 2013 y 2017, la presidencia de la República erogó 248 millones de pesos en giras por el mundo. En lo que va de 2018 habría gastado al menos 12 millones de pesos en 5 giras que incluyeron 7 países. La última gira internacional fue a Colombia el pasado 6 de agosto y aún está previsto que viaje a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. A finales de septiembre, antes de dejar el cargo, también podría visitar Nueva Guinea para participar en la cumbre de la PEC. Probablemente, pues podemos ver algunos de los elementos que se dieron, y en el caso del presidente cuando visitó Inglaterra, llegó con una comitiva de 200 personas al Reino Unido. Pues ya se pueden ustedes imaginar lo que fue, no solamente el viaje, bueno, pero la estancia, los alimentos y los hoteles donde se hospedaron. Y podríamos mencionar en algunos de los casos, por ejemplo, hoteles 5 estrellas, me voy a permitir decir de lo siguiente. Algunos hoteles donde se fue hospedado Enrique Peña Nieto cobraban tarifas de más de $1,000 por la noche. Roccoforte en Roma, Italia, del 17 al 20 de marzo de 2013. Caliscan, Candesler, Antalya, Turquía, 15 y 16 de noviembre de 2015. El Regis New York en Estados Unidos del 26 al 28 de septiembre de 2015. Madinat, Jumeirah, Dubái, Emiratos Árabes, 16 al 21 de enero de 2016. Huajiashan Resort, Guangzhou, China, del 4 al 5 de septiembre de 2016. Y La Plaza en Nueva York, Estados Unidos, del 19 al 21 de 2016. Bueno, ahí se pueden ustedes imaginar los gastos que se dieron, pero a mí me parece interesante que esta revista del periódico Reforma pues nos da un clip muy importante de lo que se ha hecho durante todos estos oportunidades, estos viajes que tuvo pues el presidente Enrique Peña Nieto a diferentes lugares del mundo, y donde se establecen estas normas pues para poder asistir con la comitiva presidencial y el número de personas que asistieron. Y voy a mencionar lo que sucedió por años en esta propuesta. 2013, 46.426.000 pesos, 16 giras de 19 países. 2014, 39.206.000
pesos, 11 giras en 15 países. 2015, 54.560.000 pesos, 9 giras en 12 países. 2016, 74.032.000 pesos, 18 giras, 24 países. 2017, 26.609.000, 8 giras, 9 países. 2018, 12 millones de pesos, 4 giras, 6 países. Y ahí lo dejo porque creo que lo interesante de ello es hacer un análisis de lo que se está mencionando en los gastos que se ha tenido en el gobierno. Por eso ahora el nuevo gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues de esos 250 millones de pesos podrían resolver la problemática del sistema constructivo de miles de escuelas en toda la República Mexicana que no se han arreglado con los temblores de septiembre del año pasado y de hace más de 30 años que no se ha arreglado muchas cosas. Y pasamos ahora a Diario Basta, martes 11 de septiembre de 2018. Negligencias en Pemex de México, contamina en 7 estados, 340 derrames. Los puntos graves de la empresa crecieron 580% de 2014 a 2017 en Tabasco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Chiapas y Veracruz. Y esto nos está dando una respuesta de lo que está sucediendo en la baja de producción que se ha tenido en Pemex, y dice, pero daña más. No solamente ellos, se han registrado derrames que no han sido saneados en zonas agrícolas, acuícolas y pecuarias. La destrucción a través de petróleos mexicanos, porque se quejan mucho los pescadores en diferentes lugares de la República. Pero también se tiene el problema de los huachicoleos, que deja una derrama y sustraen cerca de 1.112 millones de pesos en pérdidas. Son 770 millones de pesos en pérdidas para Pemex y alrededor de 330 millones de pesos para los distribuidores. Pues ahí tenemos algunos de los problemas más serios. Sergio Aguayo escribe un pequeño artículo sumamente interesante que lo pongo como antecedente de lo que vamos a ver más adelante. 3 preguntas. ¿Es México una amenaza para Estados Unidos? ¿Crea riesgos a nuestra seguridad en los Estados Unidos? Debemos hablarle a Estados Unidos con claridad y firmeza, persistir con los susurros y eufemismos. Cuando su seguridad está en juego, los estadounidenses hablan alto y claro. En febrero de 2018, el director nacional de inteligencia de Estados Unidos presentó al Congreso la evaluación mundial de riesgos. En 28 páginas concisas y precisas lista las amenazas a su país y señala a las naciones que la encarnan. México es uno de los protagonistas por narcotráfico, corrupción, violencia, impunidad y migración. Bueno, pues es parte de lo que hay, pero también hay otros artículos, como el siguiente que escribe Manuel Jáuregui en el periódico Reforma, igual que lo hizo Sergio Aguayo, Sedasol. Y vamos a ver qué es eso. Solo la ausencia total de moral explica el desvío de dinero que estaba destinado a los más pobres. Oiga usted, amigo lector, en lo que al manejo de recursos se refiere, la Sedesol, ahora rebautizada como Sedasol, resultó ser un sedazo o una coladera con la que recursos presuntamente destinados a los pobres fueron cribados y transformados en efectivo y desaparecidos al son de más de 700 millones de pesos. Dice la exresponsable de este organismo, quien papeles en mano fue captada infraganti, Rosario Robles, que no hay pruebas que la liguen al desvío. Debemos inferir entonces que ella estaba en dicha dependencia como esferita, eso es, de adorno. Al frente de la Sedasol, durante el sexenio fatídico de Enrique Peña Nieto. Y pasamos a otros temas. Empresas planean crecer su nómina. Publica Manpower encuesta. Una vez que pasó la elección, los planes de contratación para el último trimestre del año son más optimistas. Mónica Flores, presidente de Manpower Group para Latinoamérica, para el último trimestre del año, 13% de las empresas de los 7 sectores de la actividad económica mexicana consultadas por Manpower tienen planes de contratación de personal.
México listo para el acuerdo bilateral, Secretaría de Relaciones Exteriores, Foro Económico México 2018. El Fondo Monetario Internacional destaca la propuesta del próximo gobierno como la inversión de infraestructura y reformas sociales. Ildefonso Guajardo, a su salida del foro organizado por el Instituto Internacional de Finanzas, dice: si vemos que finalmente no hay acuerdo, México tiene que tomar el siguiente paso. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, en base a lo que va a ser el futuro y la entrega al nuevo gobierno. Podemos hablar de algo que nos va a dar el proceso de la economía y nos dice la siguiente: el absurdo Tren Maya que hemos estado hablando en base a los trabajos hacia el futuro. Enrique Peña Nieto hubiera sido en Ecatepec, tendríamos un tren suburbano entre ese municipio, el más poblado del país, a la Ciudad de México, de donde muchos se trasladan a trabajar, pero le tiene cariño a la capital de su estado. Su deseo fue construir un tren a Toluca, que ahí está ese momento a la planeación espontánea. No voy a leer todo el artículo, porque hablar del tren Maya lo vamos a dejar para el próximo martes, que es en el momento de la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto durante este sexenio y la propuesta de Andrés Manuel López Obrador en la siguiente etapa. Y pasamos a algunos aspectos del sistema educativo nacional. 40 años donde la Secretaría de Educación Pública impulsa las aulas indígenas. El subsecretario de Educación Básica informó que se han implementado 22 programas en lengua materna, y dice la inyección educativa. Indicó que en 2013 a 2018 un total de 110,000 escuelas de nivel básico han recibido recursos para reforzar la enseñanza. Esta infraestructura resaltó que en el mismo periodo se apoyó el desarrollo de 13,422 escuelas indígenas de educación básica. Jorge Fernández Menéndez, en el periódico Excelsior, escribe: la reforma educativa fue bien recibida por los padres de familia, así como por la sociedad en general. Esteban Moctezuma, futuro secretario de Educación, ha dicho que hay puntos de la reforma que se quedarán. Evidentemente, pues tenemos que entender que ahora hasta los coordinadores de Morena, con la estructura del nuevo gobierno, nos están dando algunos elementos que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, respondió que de la reforma educativa no va a quedar ni una coma, y agregó que se va a cumplir el compromiso de la campaña de echar abajo la reforma educativa. Yo creo que el señor Mario Delgado pues está cometiendo muchos errores porque no puede determinar acciones, y vamos a ver más adelante lo que dice en la publicación de Crónica del Metro de este miércoles 12 de septiembre, donde dice: diputados piden suspender la evaluación educativa, aprueban un punto de acuerdo para solicitar su suspensión hasta que se revise, reforme el marco normativo a propósito de frenar estos ceses de maestros. Bueno, debemos recordar que esta llamada reforma educativa no fue más que una reforma administrativa, porque en realidad no se manejaron aspectos didáctico-pedagógicos, no se manejó psicopedagogía, no se manejó los avances de una nueva estructura con los avances de la tecnología. Por lo tanto, quienes están hablando, sobre todo los diputados, quienes marcaron una pauta para el sistema educativo nacional a través de esta nueva legislatura, hicieron una propuesta de suspender las actividades de la evaluación en el Magisterio Nacional. La respuesta la vamos a leer en un momento. La reforma educativa no es perfecta. Organización y Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE. Existen elementos valiosos del cambio legislativo, asegura, sobre todo modelo institucional y autonomía del Instituto Nacional Electoral. Lo rescatable, dice Gabriela Ramos, directora de la OCDE y de Sherpa, ante el G20, dice que algunos elementos positivos de la reforma educativa quizá no están dando buenos resultados. El periódico del Metro de ayer, 13 de septiembre, dice:
evaluación educativa no se suspende, contesta la Secretaría de Educación Pública. Es por mandato constitucional, responde a petición de los diputados. La evaluación busca servir a la mejor práctica de los profesores, expresa la dependencia. No me voy a detener a hacer los comentarios porque hasta este momento prefiero decir que la propuesta de la Cámara Baja y la Cámara Alta, o sea, la Cámara de Diputados y el Senado, no pueden aún todavía tomar una injerencia directa hasta después del 1 de diciembre que el licenciado Andrés Manuel tome la oportunidad de llegar al poder ya con el juramento constitucional. Exhibe OCDE, o sea, Organización y Cooperación de Desarrollo, rezago en inversión per cápita, ven insuficiente gasto por alumno, vincula a organismo precariedad laboral con baja eficiencia en media superior. Llaman a mantener las ventajas de la reforma educativa, el gasto acumulado por estudiante durante los niveles de escolaridad obligatoria según el país, y nos dan algunas cifras de lo que se gastan en algunos países. México es de 29,015, solamente yo no voy a leer los gastos que hacen otros países. Y entramos a uno de los temas que nos llama mucho la atención, amigos, por lo que está aconteciendo. Lo voy a dejar hasta ahí nada más. La universidad y la autonomía. Las conmociones de la Universidad Nacional suelen tener consecuencias en la vida social y política del país. La gestión de José Vasconcelos dio a la Casa de Estudios la presencia y influencia pública que tiene desde entonces la lucha autonomista de 1929. Estuvo estrechamente ligada a la campaña electoral del mismo José Vasconcelos, ya que en los años 30 la fuerza que tenía la derecha de la universidad desembocó en la formación del Partido Acción Nacional. Pero aquí también tenemos que ver que el licenciado José Vasconcelos fue candidato a la presidencia de México. Evidentemente ya hablaremos en su momento del señor José Vasconcelos, de cómo la Universidad Nacional y a través de sus comentarios en contra de Estados Unidos le hicieron perder la presidencia de la República. Y entramos a un elemento muy interesante, amigos. Prácticamente ayer 13 de septiembre fue la conmemoración y el recuerdo de la batalla de los niños héroes de Chapultepec. Hemos por ahí encontrado algunos comentarios de algunos historiadores que niegan la existencia de los niños héroes, pero ya lo haremos en su momento, hablar después de estas actividades, probablemente la próxima semana, un poco de la historia, no solamente del movimiento independentista, sino de los niños héroes. 16 de septiembre, Independencia. En realidad, las dos calles son una misma, interrumpidas por el eje central. La calle 16 de septiembre celebra el inicio de la lucha de la independencia. La consumación de la independencia es en el mes de la patria. Conviene recordar las calles que celebran esta independencia. Son las de Miguel Hidalgo. No hay centro histórico de cualquier ciudad de la República que se respete que no tenga una calle Hidalgo, etcétera. Y que decir de la independencia del 16 de septiembre, escribe Armando Ramírez, quien nos habla en una forma muy interesante del recuerdo histórico. Pero encontramos por ahí una serie de documentos muy interesantes. El grito de independencia, último trago amargo del presidente Enrique Peña Nieto. 7 mandatarios han soportado rechiflas. Ritual centenario de los que aman a México. Toda una historia con sus 2 suspensiones. 6º ritual, un suplicio para gobernantes. Falta el último trago amargo, el grito de independencia del día 15, el próximo sábado, pero como no se siguió la tradición del 5º año en Dolores, a lo mejor este 6º y último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto cumpliría con el protocolo en la cuna de la independencia de México y de otra manera, y no podemos saber qué va a pasar más adelante. Hemos encontrado una serie de artículos y publicados por el caso de Milenio, y escribieron un artículo sumamente interesante. Lo voy a leer primero los antecedentes para después comentarlo. Piezas del siglo XIX con precio de salida en Morton entre 2 y 3 millones de pesos. La subasta. Los rostros reales de los héroes de la independencia. Algunos de los protagonistas de la historia de la independencia cuando aún vivían
fueron retratados por Juan Francisco Rodríguez, quien al nacer en 1780 conoció a la mayoría de los personajes. Son una serie de figuras hechas en cera, de estos pequeños, dice, colección de 16 medallones con los rostros de algunos de los personajes de la independencia, que tendrán un precio de salida entre 2 y 3 millones de pesos. Yo considero que es importante que el gobierno federal rescate estas figuras, que no pasen a propiedad privada, sino que sean adquiridas para ser entregadas pues a uno de los museos más importantes, que es el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec, donde deberían de estar estos elementos, sobre todo de Mariana Guzmán, catalogadora de antigüedades de Morton Subastas, y que nos da la pauta para ello, sobre todo porque los materiales que han sido publicados en fotografía nos demuestran algunas cosas. ¿Qué va usted a cenar esta noche del Grito 15 de septiembre? Gran noche mexicana para celebrar el Día de la Independencia. Habrá espectáculos centrales de luces, sobre todo en las plazas públicas de toda la República Mexicana. Algunos de nosotros vamos a estas fiestas en las delegaciones, en los pueblos, a escuchar el grito. Sobre todo, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué se repasa con detalles históricos el grito tradicional en la celebración de Independencia México. Vamos a un corte y regresamos en un minuto, amigos. Bueno, amigos, disculpen ustedes un poco este malestar que tenemos debido a que las lluvias en la Ciudad de México pues nos han afectado un poco, los cambios de temperatura en la mañana, al mediodía, en la noche y hasta en la madrugada. Estábamos iniciando lo que a partir del día de mañana, que es el grito de independencia, decía yo en el comentario anterior, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, repasa los detalles históricos del grito tradicional y celebración de la independencia en México. Y que viva México, cronología 1810. La madrugada del 16 de septiembre Miguel Hidalgo da el grito en Dolores. 1812, Ignacio López Rayón da el primer grito conmemorativo de independencia desde la Plaza de Armas de Huichapan. 1822, el 16 de septiembre señalada la fecha oficial del grito por el Congreso. 1824, Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México que celebró el grito de manera oficial. Dice, ¿cómo debería de ser el grito de la independencia de acuerdo a lo que se publica en el periódico El Universal a través de Pablo Mata Oya, quien es el que escribe este artículo verdaderamente interesante? ¿Y cómo debería de ser? Y aunque cada presidente le pone su cosecha, el guión oficial es el siguiente: mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. Viva Hidalgo, viva Morelos, viva José Ortiz de Domínguez, viva Allende, viva Aldama y Matamoros, viva la independencia nacional, viva México, viva México, viva México. Y evidentemente el presidente sale al balcón central de Palacio, toma la bandera, la ondea, da una serie de movimientos que todos los mexicanos pues muy contentos con ello, y además es un formato
que tiene y nos da, sobre todo a los mexicanos, un aspecto muy importante de un concepto del nacionalismo acerca de lo que acontece en estas fechas, y le tenemos un gran respeto a los héroes nacionales. Pero en México tenemos no una, muchas costumbres. Los que hemos tenido oportunidad de pasar algunos gritos de independencia en la provincia, cuando se ponen los altares a la patria, los altares a los héroes, y sobre todo que tienen un origen muy importante a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en la etapa porfiriana, pues vemos este nacionalismo acendrado que se tiene en muchos pueblos de México y sobre todo en el extranjero. Los que hemos pasado en algunas ocasiones los elementos del grito de independencia cuando estamos fuera del país, pues vamos a nuestra embajada, y ahí el embajador, que está en su momento, que es el representante de México ante otros países, pues hace exactamente el mismo ceremonial, se presenta en la embajada, sale al balcón del edificio principal de la embajada. Los mexicanos que hemos estado en el extranjero, vamos y tenemos una fiesta nacional de 15 y 16 de septiembre. Las mismas palabras que expresé hace un momento son las mismas que se repiten por los embajadores. Pero además tenemos una cena, y hemos tenido una cena, sobre todo, dice, antojitos sin culpa, pozole, tostadas, flautas, pambazos. Son delicias calóricas que acompañan los festejos patrios. Conoce la manera más sana de consumirlos. Dice, disfruta los antojitos. Flautas, que además se pone precisamente la lechuga. Están ustedes viendo parte de que gracias, Karina, por ponernos estos maravillosos trajes de los bailes mexicanos, pero también si nos pones los platillos, ahorita que vamos a hablar de estos platillos, que nos dan una respuesta de lo que es precisamente esta costumbre alimentaria de México en el extranjero. Flautas, ya saben ustedes, son tortillas dobladas al interior con carne, se le pone lechuga, se le pone, que además la lechuga tiene color verde, se le pone un poco de cebolla para el blanco y el rojo con el jitomate. Pues ahí tenemos los símbolos nacionales, las tostadas, amigos, verdaderamente impresionantes. Aquí estamos viendo algunos de los platillos con los colores nacionales, pero además de ello los pambazos. Las tostadas y los pambazos van a tener también los colores nacionales, el verde con el aguacate, los pambazos con la lechuga, jitomate y el pozole. Eso es verdaderamente extraordinario. Quien no come pozole o toma pozole estos 2 días o 3 días durante una semana, pues prácticamente no conoce. Pero además hay bebidas impresionantes que son el pulque para algunos de nosotros, el tequila. No vamos a otras bebidas mucho más aromáticas porque no tiene caso hacer comerciales, pero bueno, pues ahí estamos en base a este tipo de elementos muy importantes que se da en esas fechas de transición nacional. Y vamos a lo siguiente, amigos, la transición como un elemento en el 80% de avance, tanto para el gobierno federal como para el gobierno del Distrito Federal, donde la doctora Sheinbaum pues está organizando lo que va a ser la próxima etapa del gobierno de la Ciudad de México. Y empezamos con los remates inmobiliarios para costear pues el juicio. El dueño del restaurante, que se dañó desde marzo por la obra de un edificio, venderá hasta los adornos del lugar para subsistir, y sobre todo que algunos edificios que causaron problemas a otros edificios, hoy pues ante esta pasividad del gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal, que prácticamente escondieron los millones de pesos para arreglar algunos de ellos, algunas casas y edificios que todavía muchos habitantes tienen problemas viviendo en la calle. La doctora Sheinbaum prepara una nueva marca para la Ciudad de México. Va a desaparecer el logo CDMX, que dice Ciudad de México, y que vemos precisamente el gobierno prácticamente ya saliente preparó. 20 logos finalistas serán escogidos para definir la nueva imagen. El equipo de transición lanzará la convocatoria para definir una nueva marca institucional. Vamos a comentar algo de lo cual se está manejando ya algunos de los problemas en la Ciudad de México. Ricardo Monreal hace un llamado a las autoridades y Fuerzas Armadas para coordinar y resolver el tema de la ciudad.
el problema del narcotráfico en la Ciudad de México, asegura el licenciado Monreal, quien es el coordinador en la Cámara de Diputados, y sobre todo algunos de los senadores que están trabajando sobre ello para coordinar los eventos hacia el futuro. Otro de los problemas de la Ciudad de México: fallan 13 trenes del metro diariamente y crean un problema muy fuerte. Evidentemente, ahora con lo que se está haciendo es la limitación económica y sobre todo el periodo de paso del metro, que debe de ser cada minuto, cada 2 minutos, se está alargando a 5 minutos, y en las horas pico es verdaderamente imposible abordar algunas de las secciones del metro. Y bueno, si Karina por ahí tiene algunas imágenes del metro para ver la cantidad de personas en las horas pico, entre las 7 y las 8 de la mañana, las 5 y las 9 de la noche, que es verdaderamente imposible en todas las estaciones abordar alguno de los metros. Sobre todo tenemos que mencionar la problemática de la Ciudad de México, y ahora entramos directamente a las sesiones con los nuevos personajes. Ahí tenemos una imagen verdaderamente sorprendente, amigos, de lo que es la hora pico cuando se aborda el metro, que a veces es impresionante. Hemos tenido muchos accidentes en la Ciudad de México. Quiero decirles, ya en su momento trataré algunos de los temas de cuando algunas personas han fallecido, y vemos en estos momentos, es impresionante esta imagen, amigos. Hay ocasiones que al salir aquí del canal, yo siempre le digo a Karina, me tengo que ir porque si no ya no abordo el metro, siendo las 5:30, 6 de la tarde, amigos, cuando todo mundo sale de sus oficinas. Esto es verdaderamente impresionante. Considero que hay un error muy serio. Desde la fundación, en la etapa del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se había calculado que cada minuto debía pasar un tren para poder darle una mayor fluidez. No se ha cumplido esto porque hay ocasiones en que el metro tarda de 5 a 7, 8 o 9 minutos para pasar de un tren a otro, y eso es lo que causa esta imagen verdaderamente impresionante del metro, amigos, que ahora está en peores condiciones porque no sabemos qué está haciendo el director del metro, porque está sucio el metro, las escaleras eléctricas no funcionan y cada día es más caótico el sistema del metro. Pasamos a otro tema. Ahora diputados revientan sesión extraordinaria. Sigue en suspenso la ratificación de la magistrada Espino del Castillo. Tienen hasta el próximo domingo 16 para no caer en desacato. Desde las 9:55 de la mañana se escuchó el tradicional timbre de llamado para los diputados locales. Hubo pase de lista y la asistencia fue mayúscula, pero al momento de la votación los asambleístas se habían retirado. Y podemos ver que esto está en una crisis muy importante dentro de lo que está sucediendo en algunas de las cámaras bajas de los estados de la República y en la misma Ciudad de México. Cometerán diputados desacatos si no se reúnen el día de hoy. Estoy hablando precisamente miércoles 12 de septiembre. Votan sesión en la Asamblea del Distrito Federal pese a la orden judicial. Protestan afectados por los retrasos de la aprobación del fideicomiso 19 de septiembre. Tras sismos, hay aún todavía elementos pendientes. La Asamblea del Distrito Federal incumple orden judicial, no hubo quórum. Y voy a leer un artículo muy interesante, unas cuantas líneas de lo que escribe Eduardo Andrade: quitar el fuero para dejarlo. Ese sería desgraciadamente el resultado de aprobar la iniciativa presentada por el diputado Pablo Gómez para eliminar el fuero. No dudo que la buena intención de quien es el hombre de reconocida inteligencia, sólida cultura y amplísima experiencia política, pero su propuesta requiere de una reflexión muy seria sobre la necesidad de la inmunidad que debe proteger ciertas funciones vitales para el debido ejercicio institucional. Yo soy uno de los que abiertamente he comentado en este programa y en otros programas que el fuero no puede desaparecer porque es anticonstitucional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo va a avalar en su momento. Algunos de los que están comentando tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta
El hecho que se pierda el fuero no es necesario, porque se han acusado de que el fuero se puede perder porque aquellos que ocupan un puesto importante de presidente, de secretario, de algunas de las actividades de las cuales tienen el fuero, pues no es que el que ocupa el puesto sea una gente deshonesta, porque siempre van a manejar aspectos de economía y sustracción de valores de lo que ellos están administrando. Por lo tanto, debe de escogerse a gente que cumpla, de hecho, en el cumplimiento de su deber y de su obligación. Hace rato hablamos de los elementos que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, y recuerden ustedes la Casa Blanca y muchos otros elementos que se han conocido históricamente. Inversión, el distintivo de Querétaro. El Estado ha llamado a ser un protagonista central de la nueva construcción nacional, dijo el gobernador durante su tercer informe de gobierno. La transformación de la política social del Estado está en marcha y tiene raíces sólidas. Otro de los elementos que se están dando, dice, sobre todo en la política, en los partidos políticos de México. Larios deja vía libre a Cortés para la dirigencia del Partido Acción Nacional. Junto con gobernadores panistas acuerdan una sola planilla, en la cual el ex senador irá como secretario para no dividir al partido. Pacto incluye sustituir a Cepeda por Moreno Valle como coordinador del Senado. Y aquí es donde están las luchas en estos momentos, después de las candidaturas de los presidentes, los candidatos a la presidencia, que los partidos se están desmoronando después del triunfo del partido Morena. Llegan a un acuerdo, Moreno Valle y Larios alzan manos a Cortés. El ex senador iría como secretario general de partido, mientras el ex diputado como digerente. Urge Rufo Appel a recuperar al Partido Acción Nacional. Afirma que las estructuras de poder y control se debilitaron. Amas de casa, Pilar remarca el gobernante del Estado de México. Hace entrega de tarjetas del programa Familias Fuertes, Salario Rosa de Zumpango. Gobernador del Estado de México insta a beneficiarias que aprovechen el recurso. Evidentemente este recurso lo único que hace es favorecer los acercamientos de partido, no importa de quién sea, pero tener una tarjeta, sobre todo para favorecerse económicamente. Yo lo he llamado siempre la compra de conciencias desde el punto de vista político para favorecer el voto hacia el futuro. Rebasan indocumentados Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Desborda a frontera crisis de migrantes. Pagan $7,000 por ir a Houston. Senado sanciona al Partido Verde por el caso de las Manuelitas. Esto también es muy delicado, amigos, porque no nos podíamos imaginar que el avance de la política en los últimos 18 años que se ha buscado, que el 50% de diputadas y senadoras, diputados y diputadas, senadores y senadoras, sean los que lleguen precisamente tanto a la Cámara Alta como a la Cámara Baja. Dice, el Pleno aprobó que se castigue incluso con la pérdida del registro. Exigen castigo al Partido Verde por las Juanitas. Caso implicaría al secretario de Velasco. Pide el Pleno del Senado que se retire el registro nacional estatal al partido. El Pleno del Senado exigió la aplicación de sanciones severas por las llamadas Juanitas de Chiapas, incluso pedirle al Instituto Nacional Electoral que se le retire el registro como partido nacional y estatal al Partido Verde por violaciones graves y generación de violencia política en razón de género. Desisten de renuncia 8 Manuelitas, Comité de Mujeres con partidos locales y Verde Ecologista en comisiones pasadas. Tuxtla Gutiérrez. Las 6 mujeres que ocuparían las regidurías en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, postulado por el partido local Chiapas Unido, fueron engañadas con el argumento de que su organización había perdido y debían renunciar a los cargos asignados por la vía plurinominal. Citadas en una reunión, el grupo de hombres les informó que tras la supuesta derrota debían acudir a renunciar juntas ante el Instituto de Elecciones de Participación Ciudadana en Tuxtla Gutiérrez. Este elemento se está manejando fuertemente en la publicación de los periódicos.
Accidentado arranque de congresos locales, enfrentamientos y roces, informes en privado, falta de quórum y campales en tribuna, batallas campales en tribuna con granaderos, así como debate por austeridad, marcan el quehacer legislativo. Todavía algunos de los partidos andan luchando porque se les otorgue diputaciones que no han ganado. Índice global de Natixis. Paso a la jubilación es difícil en México. Ocupa puesto 37 entre 43 nacionales en un ranking que analiza factores que fomentan la seguridad del retiro. México ocupa el lugar 37 en el índice global para la jubilación entre 43 países al demostrar su capacidad para sortear un conjunto de factores que contribuyen al retiro seguro de las personas de la tercera edad. Oficializa reglas secundarias de la ley FinTech. Y aquí vemos lo siguiente: la ley FinTech exige a las empresas de tecnología financiera registro en los bancos, capital mínimo de operación de 3 millones de pesos, medidas para prevenir delitos como el lavado de dinero. El capítulo de las monedas virtuales quedó pendiente. Deberán implementar un sistema de seguimiento del cliente. Solo podrán realizar operaciones con clientes debidamente identificados. La ley incluye a empresas de pagos electrónicos y fondeos colectivos. Este es uno de los tantos elementos de la economía del país que nos habla de esta ley FinTech, y son las reglas para las empresas. Las empresas que quieran operar en este rubro deben solicitar un registro en cada uno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se establece la documentación que se debe presentar para actuar como una institución de tecnología financiera. Y así podríamos hablar sobre todo hasta de la economía. El peso mexicano 19.50, todavía hasta el miércoles 12 de septiembre el dólar en los bancos. Peso establece pese a la tensión de China y Estados Unidos. La semana antepasada, casi el mes pasado, fue la influencia de Turquía y hay precisamente la devaluación del peso mexicano. Y luego viene el problema con China, sobre todo viene nuevamente la devaluación del peso mexicano. La inminente aplicación de los aranceles mutuos entre las dos mayores economías del mundo mantiene a la expectativa a los mercados globales y sobre todo al de México. Vamos a un tema muy delicado, amigos, porque al término de esta etapa del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues nos encontramos una serie de artículos que se menciona a la señora Rosario Robles. Si alguien en la Sedesol o la Sedatu hizo mal uso de los recursos, que se proceda conforme a la ley, dice Rosario Robles, la señora es la encargada. Y resulta que desaparecieron 700 millones de pesos que iban a ser dedicados a los grupos de extrema pobreza. Dice, ni esconder, Robles sin duda para qué temer. Si sigue mal informado y difamando, dice sobre presuntos desvíos. La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, afirmó que está tranquila y sin nada que temer ni esconder ante las acusaciones de presuntos desvíos durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, y la actual dependencia a su cargo. Evidentemente que ya los legisladores están a punto de solicitar su presencia para comparecer ante, sobre todo los legisladores, para presentar las respuestas de la señora Rosario Robles, tras darse a conocer que millones de pesos de Sedesol y Sedatu fueron triangulados en empresas y retirados en efectivo. Bueno, pues ahí tenemos la última etapa de la salida de este personaje. Recibe 400 millones de pesos y él ni se entera. Roban identidad a gasero para crear firma fantasma. Rechaza trabajador ser socio de ELTE y recibir millones de Sedesol y Sedatu, que es lo que estábamos comentando de la señora Robles. Roban identidades y crean empresas. 493.600.000 pesos es lo que recibieron los supuestos dueños de una compañía fantasma. Denuncia también distribuidores huachicoleros, en donde solamente 1.100 millones de pesos al mes para Pemex en los robos que están sucediendo, sobre todo robos de gas. Y recordemos que hace apenas 4 días hubo un
pinchamiento de una tubería de gas que estuvo a punto de causar pues una desgracia con mayores accidentes, ya que la nube de gas cubrió prácticamente una población que tuvo que ser desalojada. Y pasamos ahora a temas. Andrés Manuel López Obrador sugiere evitar caer en provocaciones. Exige a Andrés Manuel castigo a los porros. El rector Enrique Graue conoce la estrategia fallida para acabar con estos grupos de jóvenes violentos. Qué casualidad que prácticamente 12 años no hubo problemas con ellos, y estamos considerando pertinente de esto que está sucediendo, como la caminata del silencio que se dio ayer en la Ciudad de México, en donde los estudiantes que nunca conocieron el movimiento del 68, yo me atrevería a decir que el 99% de los que estuvieron en la marcha ayer no conocieron absolutamente nada del movimiento del silencio durante el movimiento de 1968. Capturan al primer imputado por la violencia. La Policía de Investigación capturó ayer al primer imputado por la agresión perpetrada contra estudiantes que se manifestaban frente a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y dice, giran 15 órdenes de arresto, dice el periódico Excelsior. Escribe Yoali Recendis, homicidio y motín, cargos contra porros. Autoridades persiguen a los que participaron activamente en los hechos ocurridos en rectoría, quienes pudieron haber integrado y cometer la agresión. Procuraduría General de la República gira 15 órdenes, sobre todo de aprehensión para los que estuvieron y están perfectamente identificados, y los podemos ver. Si Karina nos hace el favor de ponernos algunas imágenes de los que fueron a golpear frente a la rectoría en la Universidad Nacional, algunos de ellos están perfectamente identificados y que ya hay denuncias. Por eso la Procuraduría General de la República tiene estos artículos. Y dice, el pasado lunes 3 de septiembre, el grupo de presuntos porros violentos, la Asamblea General que realizaban los estudiantes de CCH Azcapotzalco frente a la rectoría de la universidad. Dice, deben caer responsables, exige Graue, caso Universidad Nacional, y ahí tenemos algunas imágenes de lo que aconteció ese día ahí de violencia frente a la rectoría. Pero también quiero mencionarles que el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en el metro. Yo no entiendo por qué jovencitas de 16, 18 años encapuchadas y algunos jóvenes gritando consignas muy particulares. Creo que si la gente, y además me permito decirlo a través de este programa, de que estoy indignado, siendo egresado de la Escuela Nacional de Antropología el día de ayer, un grupo de estudiantes, supuestos estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología, invadieron el Museo Nacional de Antropología para presentar su pliego petitorio y hubo una serie de atropellos ahí en el Museo Nacional de Antropología. Creo que las diferentes carreras de la Escuela Nacional de Antropología nos permiten tener conciencia social de lo que está pasando en estos momentos, y no deben dejarse llevar los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología en un momento que no sabemos cuál va a ser la circunstancia a partir del 1 de diciembre, cuando los grupos estudiantiles de toda la República, y aquí tenemos una imagen, gracias Karina por esta imagen que estás presentando de lo que acontece o que aconteció ayer, que esta fotografía del Instituto Nacional de Antropología dentro del museo que se vio con estos elementos. Este es un elemento muy importante, y yo recuerdo que tuvimos algunos problemas cuando fui estudiante de la Escuela Nacional de Antropología, pero debían haberse manifestado en la misma Escuela Nacional de Antropología. ¿Quiénes gritaban más? Los encapuchados. Pero además pedían, como lo hicieron con el doctor Graue en Azcapotzalco, que renunciara. La pregunta es, ¿por qué quieren que renuncien los directivos de las instituciones? La pregunta sería revertida por parte de las autoridades: ¿quiénes son ustedes y cuáles son las calificaciones de ustedes? Ustedes son los que deben de renunciar. Los que somos estudiantes y hemos estudiado y que sabemos lo que es la conciencia nacional, no tenemos por qué caer en estas manifestaciones. Instalarán brigadas fuera de prepas y los CCH para denunciar a porros. Identifican 40 grupos de porros en la universidad
Dice el periódico Sol de México, escribe Noel Alvarado, en 17 planteles de la máxima casa de estudios se han identificado a miembros del Consejo General de Huelga. Cede el rector Graue al pliego petitorio de CCH que fue firmado en la rectoría de la universidad. Sin embargo, vemos los documentos publicados en algunos canales de televisión que le gritaban consignas, aventaron piedras al rector para que renunciara porque no había firmado el documento. Y a mí me parece muy interesante el hecho de estudiar desde el punto de vista psicológico los gritos que lanzaban muchos de los asistentes, que podríamos ver gritos verdaderamente fuera de contexto, que no daban respuesta ninguno de ellos más que una violencia muy particular. Bueno, pasamos a otro tema ya para terminar. No sé cuánto tiempo nos falte, Karinita, 1 minuto. Pues vamos a terminar con refinar no es negocio, dice Pedro Joaquín Caldwell. El secretario de Energía afirmó que el sector genera pérdidas desde 1990 y detener las rondas petroleras es contraproducente porque Pemex no puede solo. Y nos habla de la zona franca en la frontera norte en la que estamos viendo el movimiento de la economía. Muestra ICA interés en refinerías. También la estadounidense Beth Shell acudió a la Casa de Transición para presentar su propuesta. Ejecutivos de ICA, encabezados por CEO Guadalupe Phillips, llegaron a la casa de la colonia Roma con Andrés Manuel López Obrador. Interesa a Bechtel de ICA nueva refinería. Directivos se reunieron con Andrés Manuel López Obrador. Ellos ven una propuesta interesante en la estructura. Rocío Neil. Y bueno, pues ya para terminar solamente diremos: sin fecha de arranque, refinería Madero, 1 año sin operar, se encuentra en segunda fase del mantenimiento sin presupuesto. Bueno amigos, pues hasta aquí terminamos en estos comentarios de los viernes de tertulia vespertina y nocturna. Gracias a Karina, que nos ha apoyado con imágenes a través de esto que se ha presentado, para tener una compañía en los comentarios de los periódicos de publicación nacional. Y bueno, pues les decimos a ustedes, nos vemos el próximo martes, ya saben, de 3 a 4 de la tarde, con comentarios a las noticias, y viernes con tertulia vespertina y nocturna. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, les dice: nos vemos hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Hasta la próxima, amigos.